Déjame empezar con eso. Reconocer, admitir el fracaso es muy difícil. Confesar cuando sabemos que tenemos la culpa no es una tarea fácil. Pero el camino de regreso empieza por reconocer que nos equivocamos de camino. De lo contrario, seguirás en el camino, que no es el camino correcto. Pero mira, las historias de fracaso terminan de manera diferente cuando Dios se involucra en tu fracaso, en mi fracaso. Deus nos promete perdão quando confessamos nossos pecados. Nos promete perdão quando somos sinceros com Ele. E quando traemos os fracassos e pecados à la luz de Cristo, pois somos capazes de viver em liberdade, sem a carga do pecado, para que podamos correr a carreira preparada para nós de diante da eternidade. Hablamos de correr. Hebreus 12 diz assim. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e versículo 2. Portanto, nosotros também, teniendo en derredor nuestro perdão, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo o peso e del pecado que nos asedia e corramos ¿qué? ¿Con qué? Com paciencia la carrera que tenemos por delante. Ponga muita atenção aqui. La nube de testigos alrededor, la carrera. Não sabemos quem escreveu Hebreus. Parece que foi Apolo, por la maneira em que escreve, discípulo de Pablo. Apolo era atleta, por isso menciona uma carreira olímpica. E nos Juegos Olímpicos, não da era moderna, sino quando começou. Em Grécia não era uma nação, cada cidade era uma nação. Por isso todos peleavam contra todos. Não havia uma identidade nação. Esparta contra Atenas, Atenas contra Policarnasso, Policarnasso contra Higiópolis, todos peleavam contra todos. Eram cidades de estado. Quando se hacían os Juegos Olímpicos, enviavam a seus atletas, e justamente la cereza del pastel era la carrera en el estadio, era un estadio la medida. Entonces las ciudades, para dar valor a sus atletas, colocavam estatuas de sus antiguos atletas en las curvas de la pista. La persona ganava una carrera y de inmediato le hacía una estatua. Entonces el cuate iba correndo y veía la gran nube de testigos que estava aí, mirándolo, dizendo, se eles puderam, eu também puedo. Isso se trata. É contexto. É contexto. Ok? Pero aqui vai outra coisa. Despojémonos de todo o peso e del pecado. Ojo, não é peso del pecado. Peso e pecado. Pastor, qual é a diferença? El peso ralentiza tu carrera, te hace ir más despacio. Quizá tu peso no sea un pecado, pero si sigues haciendo eso, vas a pecar. Peso y pecado. Si el peso, lo que traes cargando en ti, ralentiza o disminuye tu carrera, el pecado acaba con tu carrera. Esa es la diferencia. El peso todavía avanças de poquito em poquito, pero aí vai, pero el pecado acaba com tu carreira, termina com tu carreira. São duas coisas muito, muito diferentes. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la destra del trono de Dios. Los ojos en Él,
el autor y consumador de nuestra fe. Cristo vio más allá de la cruz. Él sabía que la cruz no era el final, la cruz era el camino al cielo. Y para ti y para mí también. Ok, hablemos de confesión. La confesión es el cuarto tema de esta serie, de 6 semanas. Juntos estamos caminando a una vida abundante. Y lo veremos en la Pascua. Hasta allá llegaremos. Todo eso es una preparación para la Pascua. Ok, aquí hay que ir por lógica. Obviamente, lógicamente, Jesús llevó una vida sin pecado. Por lo que en esa predicación no veremos ejemplos de Él. Porque no hubo una confesión de pecado para quien nunca pecó. Por lógica. Por lógica. Pero es gracias a la vida sin pecado de Cristo y el sacrificio de Cristo que podemos hoy experimentar el perdón del Padre sobre nuestros pecados. Y ahí sí confesamos los pecados. Como dije en la primera semana, hermanos, hermanas, amigos y amigas, hay solución para tu vida. Todavía se puede. Hay solución para mi vida. Jesús es la razón por la que podemos confesar y experimentar el perdón en nuestras vidas. Es Él. Lo que hizo en la cruz fue tremendo. Y nuestra enseñanza de hoy va a seguir la única parábola que Cristo contó sobre una familia. Sabemos que había papá y 2 hijos. Yo estoy seguro que sabe a dónde voy. No voy a predicar otra vez el sermón del hijo pródigo, pero si lo quieres ver, está ahí en las plataformas de la iglesia. El sermón ha de durar unas 2 horas y 45 minutos, si no me acuerdo más o menos, si no me equivoco. Se trata disso, pero quiero dar otro giro a esa historia. Un hijo arrogante, el otro displicente, y un papá que no sabía qué hacer con ambos. Lucas 15, y aquí empieza la historia, Iglesia Gracia y Paz. Lucas capítulo 15, de versículo 11 al 13, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Para empezar, en la cultura judía, el hijo menor no tenía derecho a nada, nada. Cuando Cristo empezó a contar esa historia, había fariseos, claro, siempre había fariseos, siempre hay. Escucharon, se miraron y dijeron, ya empezó mal. Ya empezó mal. Dijeron, vamos a ver hasta dónde llega. Pues fue peor de lo que ellos pensaban. Con razón lo querían matar. Dicen, no, eso está mal. ¿Cómo que el hijo menor recibe la herencia? Culturalmente hablando, no tiene derecho a herencia. Y sin embargo, lo peor, viene a continuación, ¿no? No muchos días después, el Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, o sea, tardó un poco en vender el papá sus propiedades para complacer al hijo arrogante, al soberbio. Aquí va algo muy interesante. La única manera en que tú recibas la herencia es que la persona que te herede muera. ¿Sabe lo que ese hijo estaba diciendo? Papá, muérete. Yo quiero que te mueras. Ya no quiero estar aquí. No te quiero. Muérete. Esa es la sentencia. Para que yo reciba lo que tú tienes, muérete. No te quiero. No te amo. Muérete, papá. Puedes imaginar lo que pasó en la cabeza de los que escucharon eso hace 2000 años. En el judaísmo no hay ofensa mayor y más seria que menospreciar al Padre, tanto a nivel terrenal como a nivel celestial. Es horrible. No muchos días después, porque tardó un tiempo vender las cosas, juntándolo todo, el hijo menor se fue como tan lejos que foi a um lugar de puros gentiles. Não havia judíos allá, porque criavam porcos. Sabemos que haviam porcos. Para que vea
la rabia, el enojo del hijo menor. Me voy lejos de aquí, me voy lejos de la casa de mi padre. Foi tão lejos, pero tão lejos que chegou a um lugar de puros gentiles. Criavam porcos. Não muitos dias depois, juntando-lo todo, el hijo menor se foi lejos a uma província apartada e aí, assim mira, desperdició sus bienes vivendo como? Perdidamente. É a única ocasião em la Bíblia que se usa a expressão viviendo perdidamente. Vivió perdidamente. A lição é essa. Muitas vezes echamos a perder o que Deus nos dá. Adivina quem culpamos? A Ele. Foi assim com Josué. Derrota na Jericó, uma metrópole imensa, com muros de 18 metros por 8 de ancho, assim carreiras de caballos sobre as muralhas de Jericó. Enorme, inexpugnable, inaccesible, victoriosa ciudad. ¡Pum! Vino abajo. Sin siquiera tocar sus muros. Caiu como para cá. O sea, não, películas, não? Dejen de ver tantas películas, por favor. Não caiu assim, as muralhas caíram hacia adentro. Aplanado o caminho para a conquista. Pero Josué ni tocou a muralha, ni ellos. Inflados, soberbios por sua vitória. Nadie nunca havia invadido Jericó e lo hicimos nosotros. Uau! Havia um pueblito cercano chamado Jai. Mas bem, não digamos Jai. Diga comigo, ai. Como que duele, não? Ai, não, ai. Porque les dolió. Fracasso. O pueblo de Deus conheceu o fracasso. ¿Sabe por qué no? Porque no oraron. Josué prefirió escuchar a sus amigos, amigotes, amiguchos, no sé qué, que orar. Le dijeron, Josué, da descanso al pueblo. La táctica. Si Jericó cayó, mira, Jai, minúsculo pueblo miserable, claro que va a caer. Dá descanso a tu pueblo, enviou uns quantos e receberam uma paliza inolvidável, a tal grado que saíram correndo desnudos, se quitaram todo. Se acercaram a Josué, general, vergüenza, oprobio. Que foi o que hizo Josué? Meteu a sua carpita, cerrou e disse: "Tú eres el culpable. Nos sacaste de allá para ser humilhados aqui. Hubiera sido mejor hubiera quedado en Egipto, no aquí." ¡Wow! Y Jehová escuchó. Hasta que el original es más interesante. En hebreo, Jehová dijo: "Cállate, límpiate los mocos, niño. Cíñete, agárrate, porque ahora yo hablo y tú escucha, mocoso." Gran general. Se hubieras orado, se hubieras buscado, tendrías victoria. Pero no, ¿verdad? Hay pecado en medio de ti. Ya saben lo que pasó. No hubo una palabra de Josué diciendo: "Señor, perdóname." No. Y así somos. Pasamos la bolita. Yo no tengo la culpa, ¿entiendes? ¿Quer otro caso típico, el primero de la historia? Adán, ¿qué hiciste? No, yo no, la mujer que tú me diste. O sea, tú sabías que esa mujer era una víbora de cascabel y me la diste, Señor. ¿Sabe qué es eso? No, la culpa es tuya. ¡Wow! Matrimonios, una sola carne, ¿verdad? Habla mucho más allá de la conjunción sexual y carnal en el marco santo del matrimonio. Una sola carne es lo que mi esposa siente, yo también siento. Si estoy contento, ella está contenta. Si está triste, es así, una sola carne. ¿Sabe cuándo dejaron de ser una sola carne? Con el pecado. Iniciando la historia: "Señor, la mujer que tú me diste", se acabó eso de una sola carne. Duró así, muy poco. Hija, ¿qué hiciste? No, la serpiente. ¿Qué tú hiciste? Imagínate.
el juego con Jehová. Jehová fue a la serpiente miró hacia atrás, ¿no? Pues no hay nadie, si soy yo. Dejemos de culpar a Dios por essas tonterías e pecados. Não hagam isso. Não funciona. Não. Ponte a pensar, por favor. Todavía el muchacho que se va con los bienes culpa a su papá después. Porque a veces echamos a perder lo que Dios nos dá. Essa história começa donde começa a maioria de nossas histórias de fracasso. Acuérdate, Deus te sacou del poço. Quantos sabem que foi assim? Cambiou tu vestimenta, te deu uma corona, te dijo, eres mi hijo, vamos, caminemos e conquistemos. Porque a palavra diz que eres cabeça, nunca fuiste cola. Te levantou para conquistar, não para ceder a alguém mais. Estamos convencidos de que sabemos como manejar nossas vidas melhor que Deus. E aí empieza o problema. Então tomamos todo o que nos ha dado e lo malgastamos em viver como queremos viver, não como Ele queria que viviéramos. Fracasso. Não vai funcionar. Quantos aqui, sejam sinceros, quantos aqui teníamos planos e projetos antes de conhecer a Cristo? Baja la mano. Quantos aqui viram que seus planos e projetos foram echados fora porque tu te entregaste a Cristo? Baja la mano. Quantos aqui estamos felizes e contentos com os planos de Deus para nós hoje? Disso se trata. Disso se trata. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe o que faz. Não intentem ensinar a Deus a ser Deus. Aunque não te guste. Aunque não te convenha, não importa. Ele sabe o que faz. Não todo o que está aqui lo vas a entender. Não todo. Deja de tentar. Deja de tentar. Senhor, eu quero entender a Trindade. Para começar, a palavra Trindade nem sequer aparece aqui. O conceito sim, a palavra não. Nem sequer a Los Angeles entende. Tu crees que tu vas a entender? Nem eles entendem. E estão pegaditos allá, hein? O problema empieza quando intentamos viver a nossa maneira e não a maneira que Deus quer que vivamos. Redoblamos nossas malas decisões e nos lastimamos a nós mesmos e a los demás en el proceso de rebeldia. Falta confesión, falta sinceridade, falta honestidade para reconhecer que fallamos. Se fallamos, não funcionou, Senhor. A culpa é minha, não tuya. Essa é a clave. Sabe por que tu oração não flui? Muitas vezes é porque quando oras te centras em ti, não em ele. Só eres tu en la oración. Por isso não flui. Quando tu empiezas a orar e todo é alrededor de ti, se acabou tu oração. Não é oração, é rezo. Não é diálogo, é monólogo. E aí se acabou. Assim não deve de ser. Quando tu empiezas a orar, enfócate em ele, não em ti. E vai funcionar. E vai crescer. Pelo contrário, olvídalo. Olvídalo. A palavra, outra vez, a expressão vivendo perdidamente só se usa nesse passagem, em toda a Bíblia. Assim de importante foi essa história. Descreve um estilo de vida exageradamente derrochador. Malgastou todo o muchacho. Se acabou todo. Pode ser placentero por um tempo. Depois de todo, no caso desse hijo, o hijo menor, estava gastando sua herência, não era de ele, pero la levou. Como que dizendo, é meu dinheiro, hago o que eu quero com meu dinheiro. Bueno,
pero el dinero se acabó. El dinero se fue. El dinero se acaba, las fiestas llegan a su final y los amigos dejan de serlo. Mientras tenía dinero, tenía amigos. Ah, se acabó la lana, que te vaya bien. Y hoy en día pasa mucho eso. ¿Tienes dinero? Tienes amigos. Ah, no tienes, vete. Ni te conozco. Fue así en esa historia. Mientras tenía dinero era fiesta, fiesta, fiesta y fiesta. Pues se acabó eso. Quedó solo. Y el peso de lo que hizo le cayó directo en la cabeza. Es en ese punto cuando nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Ese es el punto de inflexión. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Damos cuenta que hemos desperdiciado todo lo que el Padre nos ha dado. Todo. Isaías 53 dice algo así, mira, Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Ojo con eso. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso la cruz. Por supuesto que ese no es el final de la historia del hijo pródigo. Yo les comenté al inicio. Si pones a Cristo en tu historial de fracasos, tu historial de fracasos será historial de éxitos a partir del momento que entra Cristo. Miren eso. Ese no es el final de la historia, ni de él, ni la nuestra. Lucas 15, versículo 14 al 19. Y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, imagínate, vino una hambruna en la región cuando ya no tenía dinero. O sea, lloviendo sobre mojado, ¿no? Sin dinero, y aunque tuviera, ya no hay cómo comprar. Vino una gran hambre en aquella provincia, solo en aquella provincia. Y comenzó a faltarle pues todo, ¿no? Mira la progresión. Y fue, ¿y qué dice ahí? ¿Y si qué? Y se arrimó. ¿Qué es arrimar? Me acerco para ver qué agarro. Me acerco a alguien para ver qué gano. Eso es humillante. Arrimado es la palabra. Humillante. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, alguien rico, el cual le envió a su hacienda para apacentar, para que apacentase ¿qué? Era judío. Cayó tan bajo, pero tan bajo, que el hombre, para humillarlo, dijo, ¿eres judío? No, sí, cuida mis porcos. Pero la humillación no terminó ahí. Yo quiero que entienda el concepto. Ese chico vivía con su papá en una mansión hermosa. Tenía una vida hermosa, todo bien, hasta que dijo, papá, no dependo de ti, me voy de tu casa. Y no solo eso, me voy de ti. Y es más, muérete. No quiero nada contigo. Y ahí está, de arrimado, siendo humillado, y va a apacentar cerdos. Pero la cosa empeora, ¿no? La cosa empeora. Y deseaba llenar su vientre de qué? A ver, ¿de qué? Te voy a explicar que son las algarrobas. En aquella región hay una planta como un cactus. La raíz de esa cosa es redonda y tiene más espinas que el cactus. Y es durísima. Con eso alimentaban a los puercos. Algarrobas. Ningún ser humano está preparado para tragar eso. Te mata. Tu organismo no digere la bola que vai entrar aí.
pero era tanta su hambre, deseaba llenar su ventre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es la locura. ¿Sabe o que hizo él? Se acercó a su amo y dijo: Señor, por favor, tengo mucha hambre, déjame comer con los puercos. Déjame comer con los puercos. Me pongo de 4 con ellos, Señor. Camino de 4 si quieres. Ahí en el lodo, en el fango, en la basura. Yo no sé, pero yo nunca he visto un puerco comiendo parado. Sentado en la mesa, no, 4 patas. A ese nivel de degradación llegó el hijo. Me pongo de 4. Me hago como un puerco, con tal de que yo pueda competir con ellos para comer. ¿Sabe lo que dijo el amo? No, mis puercos para mí valen más que tú. Tú no vales nada, mis puercos sí valen algo. ¿Sí me escuchan? Todo empezó con un sencillo pensamiento en la cabezota de ese joven: no necesito estar en la casa de mi padre. Es más, ni necesita mi padre. El proceso empezó ahí. Nadie le daba. Significa que pidió a varias personas, no solo a su amo, a su patrón, pidió a los demás y todos se reían, le negaban. Y volviendo en sí, por fin, recuperó la cordura, volviendo en sí, porque estaba desquiciado ya del hambre, estaba como un animal. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de qué? Jornalero. Era un servo que trabajaba día a día. Voy a explicar algo. Culturalmente, estaban los servos, los esclavos, los servos, los esclavos, y ahí abajo, los jornaleros. Porque los servos y esclavos tenían donde dormir y donde comer. El jornalero no. Lo que ganaba era el que comía, si no ganaba no comía. Lo que el muchacho dice es: mi papá es tan bueno, pero tan bueno, que dá comida hasta aquellos que não merecem comida, los jornaleros. ¿Sabe por que digo isso? Porque era muito comum, contratavas um jornaleiro para trabalhar em tu cosecha hoje, ele pagava algo mais para que esse jornaleiro fora ao vecino e queimara a outra cosecha. Eram pessoas viles, muito viles, eram mercenários. Então, nadie les queria bajo su techo, nadie les dava nada, te pago e te vas, se acabou, não te conozco. Pero o papá desse muchacho era tão bueno, pero tão bueno, que tratava a um jornaleiro como de sua família. Comia com ele, dormia em sua casa, um jornaleiro. Quantos jornaleiros em casa de mi padre têm abundância de pão e eu aqui pereço de hambre? E aí decide. A única maneira em que puedas levantarte é quando tocas fundo. Porque quando chegas aí abaixo, já não há para onde ir. Nem escavando barras. Então, há pessoas que são assim, para subir, têm que bajar. E quando tocam fundo, é quando despertam: o que estou fazendo? Por que isso? E há um solo caminho, e é para arriba. Há pessoas assim. Esse foi o caso. Me levantarei e irei a meu padre. Tinha um montão de tempo que não veia seu papá. E lhe direi: Padre, mira isso, a humildade. Padre, he pecado contra o céu e contra ti. Perfeito. Primeiro reconhece: te ofendi, Senhor, porque menospreciei a meu papá. Te ofendi. E a ti, Padre, também.
Já estava acuerdo el muchacho. Já empezó a razonar aún con hambre que tenía. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus ¿qué? Cuando el hijo desprecia al padre y se va de la casa del padre, lo consideran muerto. Muerto. Yo sé de lo que te hablo. Créeme, yo sé de lo que te hablo. No fue de oídas. De por vida culparon a mi papá por mi conversión. No vinieron contra mí, vinieron contra él. Dizendo, fuiste um péssimo padre. Ângelo se foi. Ângelo cambiou. Dizia, meu papá, tu eres um péssimo padre. Ele cargou com tudo isso. Quando um hijo vai da casa do padre, primeiro lo consideram muerto. E o papá, um péssimo padre. Porque não supo direcionar a seu hijo o caminho de Jeová. Eu sei o que te digo. Não é qualquer coisa. Hazme como a uno de tus jornaleros. Significa, já não sou tu hijo. Eu sei. Nunca mais me sentarei contigo à mesa. Eu sei. Nunca mais sairemos de vacações em família. Já sei. Já lo sei. Nunca mais receberei tu abraço, beijo, carinho. Lo sei. Ele sabia. Nem sequer vou poder entrar a tua casa. Sabe por quê? Porque um jornaleiro vivia onde el amo dizia que tinha que viver ou dormir. A maioria dos jornaleiros que dormiam em alguma casa, dormiam na entrada, na porta da casa como um perro. É o que o muchacho está dizendo, aunque me trates como um perro, déjame dormir aí a um lado. Tremendo isso. Os fariseus que estavam escutando dijeron, esse homem é muito perigoso, señalando a Jesucristo, é muito perigoso. Muito profundo e muito perigoso. Porque ensina coisas lógicas de maneira ilógica. Ahora te puedes imaginar, vimos en la mañana hoy en el IDEC, ¿no? La aplicación, ¿qué significó entonces? ¿Qué significa hoy? ¿Te puedes imaginar la multitud escuchando en silencio eso? Asimilando cada palabra de Cristo. Y los fariseos también, diciendo, es muy peligroso ese hombre. Iglesia, tiene que haber un momento en nuestras vidas en que simplesmente entramos em razão. Tem que haver esse momento. Lucidez. É quando deixamos de avançar, nos detenemos tantito, damos um passo hacia atrás e evaluamos o que estamos fazendo. Tem que haver esse momento. Nos damos conta de quão lejos estamos do Padre e da casa do Padre. É quando o peso da confissão cai. E dizemos, que estou fazendo? Que hice? Pero, a boa notícia é que podemos tomar a decisão de volver a casa em qualquer momento de nossa vida. Porque sabemos que o Padre nos estará esperando, que o Padre nos vai abraçar, que o Padre nos vai sanar. Todavía há tempo de hacerlo. Alguns têm que chegar ao final do caminho para então dar-se conta de que ele caminho equivocado. Tanto tempo aí e chegaram ao final, não há para onde ir. E é quando empiezam o regresso ao Padre. E o hijo decide regressar. Pero, ojo,
En la cultura judía, lo que dices, se hace. Se hace. Si hay testigos escuchando lo que estás diciendo, tienes que hacerlo. Comento eso por lo que viene a continuación. El hijo decide regresar de donde nunca debía haber salido. Lucas 15, versículo 20 al 24, levantándose, vino a su padre. Era muy común en esa región de que, y sabemos que es la región de Gadara, por el historial bíblico, Cristo estaba ahí. Era muy común casas con una torre. La torre era para vigilar la cosecha. No me gusta intuir, ni soy fantasioso, pero no está por demás pensar que quizá el padre pasaba horas en esa torre, viendo el horizonte, esperando ver una sola cosa, el hijo regresando a casa. Ahí arriba, horas y horas. Su cerebro subía, Señor, bájate a comer en un ratito más. Quizá mi hijo regrese hoy. Y nunca regresaba. En la comunidad donde vivía, empezaron a hacer burla de ese papá. Diciendo, es un papá que espera a un muerto. Los muertos no regresan. Ese hombre está esperando algo, pero no va a pasar. Los muertos no regresan. Y se burlaban de él. Y levantándose, vino a su padre. Él sabía. Ese muchacho sabía lo que le harían. Primero, si se cruzara el pueblo, lo iban a masacrar. Ahí sí lo iban a matar. Porque otra vez, la ofensa enorme en el judaísmo es menospreciar al padre. Por lo tanto, cuando ese muchacho entraría al pueblo, saldrían tras él, lo masacrarían por la ofensa a su padre. Lo que estoy hablando es cultura judía. Así es eso. ¿Okay? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lejos. Y aquí viene algo que cuando yo me convertí y leí ese pasaje por primera vez, yo lloré y lloré y lloré. Yo me hinqué y lloré por algo que está aquí. Vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Eso es todo. El padre corrió. Ningún padre judío corre. El hijo corre, el padre no. Y cuando Jesús habla eso, los fariseos fueron locos. ¿Cómo que el patriarca de la familia corre? Porque acuérdate, la vestidura judía de un varón eran 5 capas. La última era la ropa interior. Para que él corriera, tenía que levantar su ropa y correr. Significa una vergüenza. No se desnudaba, pero levantaba hasta las rodillas. Y eso para el judaísmo es desnudez, ¿ya? La única manera que ese papá pudiera correr por el pueblo es levantando y corriendo. Y pasando corriendo, dijeron, ahí está loco. Mira la humillación, desnudo. El padre lo hizo por el hijo. Porque lo interceptó antes de que el hijo entrara al pueblo, porque sabía lo que iban a hacer ese hijo. ¿Sí me escucha bien? La historia es profundísima. Hay más cosas, pero no tenemos tiempo hoy, pero escuche bien eso. Corrió y se echó sobre su cuello. Ningún padre abraza, y menos a un muerto. Es el hijo que tenía que abrazar al padre. Se echó sobre su cuello y le besó.
Le besó. Ningún padre judío besa a nadie. Bueno, a su esposa, claro, pero va a ser otra cosa. Cuando yo me convertí, andando con mi papá por la ciudad, me detuve y le di un beso en la mejilla. Mi papá me miró, primero asustado, miró a los lados y me dijo, ¿qué haces? Así. ¿Qué haces? Te di un beso, ¿no te gustó? Me hace así, dame otro. México todavía conserva eso. No dejen de hacerlo, por favor. Todavía en ese país, los hijos besan a sus papás y sus mamás. En Brasil no. Con todo el avivamiento que hay allá, con iglesias de 100,000 personas, lo que sea, perdimos eso. No dejen de hacerlo. Ahora que eres cristiano, bésalo más. Honra a tu padre y a tu madre. Honralos. Honra-los. Seguimos la historia. Y le besó. Y el hijo le dijo, el hijo había ensayado el discurso de regreso, ya lo saben. El hijo tenía su discurso aquí. Agarró a su papá, lo puso, papá, tengo que decirte algo, escúchame. Seguramente, cuando el papá vio al hijo, ao lado estava um servo, porque essas pessoas nunca caminham solas, pessoas de dinheiro. E o papá señalou a um mendigo que venia pelo caminho e disse, aí está, é ele, é meu hijo. E o servo, quem? Mi hijo, regressou. Estava irreconhecível, parecia um animal. Cabello, a barba, a roupa. Que roupa? Puros retazos de roupa. Estava horrível. Não era o senhor da hacienda, não era o heredero, não era o hijo de papi, não era. Tanta mugre que estava irreconhecível. E o servo disse, esse não é senhor. E o papá disse, acaso crees que não reconozca a mi hijo? Es mi hijo. Aunque sobre ele hayan capas e capas e capas de pecado, fracassos, desilusões e suciedade, sigue sendo mi hijo. Es mi hijo. E saiu correndo. Quando nossos hijos iam ao kinder, não? Íamos por eles, e saía a chamacada toda, parecia um cardume de pescado saindo. Dime sim ou não, tu reconheces a tu hijo ou tu hija? A 1,5 de 150 chamacos. Lo veía, sim ou não? Assim te mira Deus, assim te vê o Padre. Em meio de 7 bilhões de pessoas, Ele te vê a ti, trata contigo, te abraça e te ama, e te conoce por tu nome. Assim é o Padre, é a visão do Padre. Aí vamos. E o hijo le dijo, Padre, he pecado contra o cielo e contra ti. Já não sou digno de ser chamado tu hijo. En ese momento o Padre lhe tapa a boca. ¿Por quê? Porque o discurso seguiria. Hazme como a qualquer jornaleiro de tu casa. Se o hijo hubiera hablado, se tinha que fazer. Se tinha que fazer. Por isso o Padre te tapa a boca. Quantas vezes o Padre te ha tapado a boca a ti e a mim? Dizendo, não sigas, não lo hagas, não te conviene, não lo hagas. Quantas vezes o Padre nos ha tapado a boca? Foi exatamente isso que passou. Não sigas, não lo digas. Não lo digas. Pero el Padre dijo a sus servos, sacad el mejor vestido y vestidle. Senhor, com todo respeito, pero sempre hay uno, ¿no? Sempre. Quando alguém diz, mira, com todo respeito, o que sigue não é nada respetuoso. Nada. Senhor, com todo respeito, pero esse vestido lo mandamos a hacer en Persia.
Acuérdate la fortuna que costó, hilos de oro, plata, diamantes, rubíes, esmeraldas, para cuando venga el emperador en su visita anual a la provincia, tú lo vas a vestir, es tu vestido. ¿Sí? Y además está bien mugroso tu hijo. ¿Sí? Primero hay que llevarlo y trasquilarlo, ¿no? Raparlo todo y ahí sí lo vestimos. Increíble, ¿no? Así como está, es mi hijo. Vístalo ya. Con baño o sin baño, es mi hijo. Número 1, investidura. Investidura. Muy curioso lo que pasó con Aarón y Moisés. Aarón fue levantado como sacerdote. Si tú te das cuenta, primero lo vistieron, después lo investieron. Ojo con eso. No es, Señor, lléname con tu unción, te voy a servir. No, empieza a servir. La unción vendrá. Es al revés. Vístete de cristiano y actúa como cristiano. Y la unción del cristianismo vendrá sobre tu vida. Si no, no. Si no, no. No, es que estoy esperando el momento perfecto. No va a haber un momento perfecto. No hay. Esperarás toda tu vida. Con Aarón fue así. Lo vistieron y después lo investiron. Exactamente eso. El vestido es mi hijo, el heredero, aunque sea el menor. Vístalo, por favor. Y poned un anillo en su mano. Ahí va, vestidura y anillo. Posición y autoridad. En un hijo que lo había menospreciado, humillado, avergonzado. Tú y yo lo hemos hecho también. Cada vez que actuamos como no cristianos, ofendemos al Padre. Menospreciamos al Padre. Cada vez. Aquí el proceso fue increíble. Posición, que todos lo vean con el vestido. Poder, el anillo. El anillo era el sello de documentos. Vendo la casa, compro ganado. El padre está dando al hijo la posesión de todo. El anillo ya no es mi autoridad, es tu autoridad. Poner un anillo en su mano, no es un anillo, es el anillo. Y calzado en sus pies. Significa, a partir de hoy caminará conmigo otra vez, a mi lado. Dirección. Dirección. Pero eso no termina aqui. Sabe qual foi a gota que derramou o vaso? Trae o becerro. Miren. E traed o becerro gordo. Havia um montão de becerros. Pero havia um que dormia em uma pequena mansioncita assim no pasto. Aí tinha suas almohadas com pluma de ganso. Le serviam comida em um platito de ouro e plata. Tem como. Le acariciava a cabecita todos os dias. El becerro gordo. Ele que se guardava, escute bem isso, ele que se guardava para a festa de tabernáculos em Jerusalém. El becerro gordo. Não podiam crer. Dijeron, qual Senhor? El especial. El de la fiesta. Tráelo y mátelo. Es hoy. Señor, siempre hay, ¿no? Con todo respeto, Señor, otra vez. ¿Usted sabe cuánto nos costó ese becerro? Ahora nos costó. ¿No? ¿Sabe que estamos guardando para a festa de tabernáculo, Senhor? É a principal atração da festa quando você entra com esse becerro e se hace a festa. O padre mirou e disse: hoje é dia de festa, porque meu filho ha regressado. Isso é incrível. Estou dizendo a cultura judía para que entenda o panorama do pasaje. Não é qualquer coisa isso. E Cristo falando, e os fariseus aqui já sudando de novo. Não pode ser.
Está dizendo que o regresso de alguém é mais importante que a festa a Jeová, e sim lo é. A palavra lo diz, quando um pecador se arrepende, há festa nos cielos. É exatamente isso. Exatamente isso. E comamos e hagamos o quê? Fiesta. Porque este meu hijo morto era e ha revivido. Tremendo. Se havia perdido e é hallado. E então começaram a regozijar-se. E começou a festa. Essa é uma das cenas de compaixão mais extraordinárias da Bíblia. O hijo menor tocou muito profundamente, muito fundo, e começa a regressar a casa. Decidiu regressar a casa. Ele não sabia se o iam a receber ou não. Ele tinha dúvidas do que ia passar, mas ele sabia que tinha que regressar. Incluso quando um está muito lejos de casa, seu papá lo vê, já sabe a história, sai correndo, para a vergonha. Al padre não lhe importava sua reputação, ele veia seu filho e se adelantou antes que o filho cruzara o povo. Quero imaginar um anciano com as barbas blancas correndo, assim. Quase corre e dá um paro cardíaco chegando allá, mas correu. Cumpriu. Hacemos lo mesmo. Quando vemos que nosso filho ou nossa hija se vai cair, o que hacemos? Corremos e lo ajudamos. Exatamente isso. A cena é maravilhosa. A humildade, a confissão e a vontade do jovem de volver a casa depois de haverlo perdido todo. Diz muito sobre seu caráter verdadeiro. Sim, estava fisicamente hambriento e sim, estava emocionalmente agotado, já não aguentava, já não podia. Pero aí, en el fondo, lo que realmente importava se hace evidente, ¿no? La abundancia, la misericordia, la compasión y el calor que solo se encuentra en la casa del Padre. Era evidente. Vou fazer uma pergunta, não quero que levantem a mão, essas coisas, isso é entre tu e Deus. A pergunta é essa: quanto de vocês necessitam humilhar-se esta tarde? Tu que me estás vendo, confessar seu pecado contra Deus e volver ao Padre. Esse é o dia, essa é a tarde. Não se vai repetir. Que é o que te mantém todavia lejos del Padre? ¿Qué? Enojo, rencor, ofensa, expectativas insatisfechas, te duele el pasado y no lo puedo olvidar y culpas a Dios por él. ¿Qué es lo que te mantiene lejos del Padre? Te digo una cosa, todo eso pode quedar atrás hoy, si decides regresar a la casa del Padre, iglesia. Santiago 5,16 diz assim: confessaos vossas ofensas unos a outros e orad unos por outros, para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede y puede mucho. Quero terminar com uma história. Há tempo não lhes conto uma história. Vou contar uma. Há muitos anos, século passado, em meio de la carreira por el oro em Califórnia, uma família se assentou em Alabama. Se cansaram, compraram um terreno e se quedaram aí. Construíram uma casa hermosa. A história é real, ¿eh? Uma casa hermosa
y como la señora de la casa le encantaba el amarillo, adivinen de qué color pintaron la casa. Amarillo, muy bien, felicidades. Pero no solo eso. La cerca de la hacienda, que era de madera, claro, también de amarillo, todo amarillo. Y entonces había un pueblito cerca, llamado Cody, el pueblo, Cody, todavía existe. Todavía existe la hacienda y la ciudad, para que tengan una idea. Entonces, las personas de Cody empezaron a llamar a esa hacienda como la hacienda de la Casa María, lógico. Como no tenía nombre, quedó registrado la hacienda de la Casa María. Alguien pensó, y cuando cambia el color, la señora dijo, nunca va a cambiar el color, no se preocupe. En la notaría dijo, ponga ahí, porque en mi testamento está cada generación que ocupa esa casa, la va a pintar de amarillo. Es la ley. El día en que la pinte de otro color, pierden la casa. Era un casarón enorme. Pasan los años, empieza la revolución industrial, hicieron una vía de ferrocarril y la curva pasaba cerca de la Casa María. La curva. Pasa el tiempo. 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. En esa generación el papá tenía 3 hijos y una hija. Y uno de los hijos era tremendo. Peleó con su papá. Y dijo, papá, si me quedo aquí, o tú me matas o yo te mato. Mejor me voy. Me voy. No quiero estar, no te soporto, ni a ti mamá, ni a ti hermanos, me voy. Salió de la casa, agarró lo que tenía, no, tampoco pidió la herencia, pero tenía algo guardado, a Europa, Primera Guerra Mundial, se mete al ejército francés y va a la Primera Guerra Mundial. En 1925, ya la guerra terminó, él seguía en Europa, pero decide regresar a Estados Unidos, pero no a la casa. Va a Nueva York, después baja a Boston y estudia Derecho en Harvard. En 1938, 39, 40, 41, Segunda Guerra Mundial. Regresa a Europa a la Segunda Guerra Mundial. En el primer año le da un balazo. Regresa a casa herido. Le dicen en el ejército, tú ya no eres apto para la guerra. Y le dice algo muy curioso. ¿Por qué no regresas a casa? Y ahí se acordó que tenía casa. Ya graduado de Harvard, todo bien, pero decide regresar a casa. Pero tenía miedo. Como era un abogado muy conceptual de Nueva York, que tenía contactos, porque no sabía ni siquiera la dirección de la casa donde nació. Empieza a investigar, se da cuenta de que sí, su mamá y su papá todavía viven y están allá. Y escribe una carta a su papá, una carta. La carta decía una sola cosa. Si todavía me amas, colga en el árbol de la esquina un lienzo blanco. ¿Sabe por qué no? Porque él iba a tomar el tren y pasando por ahí, si no estuviera el lienzo blanco, significa no tengo ya casa. Me regreso. Uno de sus amigos de su despacho dijo, yo te acompaño. ¿De verdad? Sí, te acompaño. En el tren, él cuenta la historia. Porque se fue, porque permaneceu 2 guerras, ya no era un jovencito, claro.
Pero se foi da casa muito jovem. Ele tinha 12 para 13 anos de idade quando se foi da casa. Muito jovem. Pero já com esse ímpeto, não? Então, no trem, quanto mais se acercava o trem a la curva em Alabama, mais nervioso se ponia ele. A tal grado que quando se acercou a la curva, ele correu ao banho do trem e se encerrou. Porque sua ideia era, o que eu hice é imperdonável. Não me vão a querer de volta. Não me vão a perdonar. Se encerrou no banho do trem. Seu amigo foi correndo atrás dele. O que haces? Já chegou a curva? Vou a ver. E dijo dentro do banho, ve e dime se há lienzo branco no árbol. Regressa, passa o tempo. Ele sente dentro do banho. Tu e eu que já viajamos em trem sabemos do que é isso, não? Todo o movimento que há no trem. Ele sabia que havia passado a curva já. O que sucederia, tinha que suceder. Regressa seu amigo, já cheguei, já estou, abre. Ele dijo, não, a ver, dime, aunque me duela, pero dime, há lienzo branco no árbol? O amigo dijo, bueno, como te digo? Se há lienzo branco, pero não só isso. Toda a casa foi pintada de branco. Toda a cerca pintada de branco. Pintaram o pasto de branco. Pintaram as vias do trem de branco. A entrada está branca. Todo é branco. Na seguinte parada, bajou carro a la hacienda. E a história não termina aí. Esse senhor é Gerald Ford, presidente dos Estados Unidos, antes de Carter. Era ele. Essa é a história de como regressou a casa. E foi um bom presidente, com temor a Deus. Todo se basa nisso. Tu estás esperando señales e pruebas de que puedes regressar a Deus. As señales já estão, a prueba é tangível. Por lo tanto, nesta tarde se ponem de pé todos, por favor.